La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a este especial de Panorama Económico y debates constitucionales en La Voz del Derecho con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar el doctor Douglas Lorduy, Jimena Charri, Luis Alberto Ávila, en el Control Máster e Ingeniero de Sonido Luis Daza. Nuestro invitado especial, el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, con quien vamos a dialogar sobre distintos temas y pues obviamente todas las etapas tienen límite. El doctor Eduardo Cifuentes está en la presidencia y también entregará en pocos meses su labor como presidente de esta entidad. Y vamos a conocer inicialmente, doctor Eduardo, con la opinión en general. A veces no tiene la información suficiente, a pesar de que ustedes hacen muchas ruedas de prensa, muchos talleres, mucha capacitación, no tiene una visión integral, y en la calle el ciudadano común y corriente le pregunta qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, qué ley, la ley estatutaria que la creó, la 1957. En resumen, inicialmente, doctor Cifuentes, cuéntenos cómo ha sido ese inicio, la trayectoria y cómo ha cumplido esa función la Jurisdicción Especial para la Paz hasta el momento. Bien, bueno, muchas gracias. Ante todo, un gran honor estar aquí con ustedes en este gran canal de comunicación creado por mi querido amigo y colega de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente judicial del Acuerdo de Paz. La paz que se firmó en Colombia, que se combinó con la antigua FARC y el Estado colombiano, y que se ha implementado en la Constitución política, se definió como una paz sin impunidad. Y en relación con los crímenes cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, ya sea por exmiembros de las FARC, ya sea por miembros de la fuerza pública o por terceros, crímenes graves cometidos en el conflicto armado interno, violatorios de derechos humanos, del derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, etcétera. Respecto a esos crímenes, la Jurisdicción Especial para la Paz está llamada a investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables, y también a continuar la tarea de amnistía que en relación con los delitos menos graves se inició en el gobierno del presidente Santos, trasladando esas competencias en cabeza de la propia jurisdicción para delitos que son amnistiables e indultables. La competencia de la jurisdicción es esa, la de evitar que se genere impunidad en relación con los crímenes más graves que se cometieron en el conflicto colombiano antes del 1 de diciembre de 2016. Quienes deben obligatoriamente someterse a esta jurisdicción son, por esos delitos y con esa fijación o demarcación temporal, delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, son los militares, los ex-FARC y los terceros. Y agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública que se sometan estos últimos voluntariamente. Respecto de ellos, la función básica es, les decía, perseguir a los máximos responsables, sancionarlos, y también a través de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, ofrecerle al país una visión de lo que ocurrió en el conflicto armado interno para evitar la no repetición. Doctor Cifuentes, en este marco general que estamos viendo, esta coyuntura mundial, los recursos, la contracción económica que vamos a vivir en esta etapa del enfrentamiento de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que tiene que hacer la Unión Europea, invertir más recursos en su zona, ¿es posible que tengamos una reducción del apoyo de la Unión Europea frente a este proceso que está adelantando la Jurisdicción Especial para la Paz? O sea, que no tengamos los mismos recursos, las mismas ayudas a programas específicos que ustedes vienen adelantando con la Unión Europea. En primer término, los recursos
que permiten financiar este enorme esfuerzo jurisdiccional del Estado colombiano provienen del presupuesto nacional. Es el Estado colombiano que, conforme a las normas internas, la Constitución política y también de conformidad con los tratados internacionales, tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes cometidos en el conflicto armado interno no internacional antes del 1 de diciembre de 2016. Por eso el obligado principal es el Estado colombiano. La jurisdicción tiene esa fuente de recursos y esto es independientemente de cualquier vicisitud interna o internacional. La cooperación internacional ha sido muy importante para la implementación en general del acuerdo de paz, que no se restringe, como ustedes saben, al componente judicial. El acuerdo de paz exige y demanda una tarea de reincorporación de los excombatientes de las FARC, busca resolver los problemas de las drogas ilícitas en los territorios que han sido impactados de una manera más aguda por la violencia, tiene que impulsar la reforma rural integral y en general la aplicación de derechos económicos, sociales y culturales en buena parte de esa región del país que sufrieron y recibieron un impacto mayor en el conflicto. En ese orden de ideas también aquí está comprometido el presupuesto nacional, la infraestructura y la institucionalidad nacional, pero también la cooperación internacional. Yo creo que en lo que concierne a la cooperación internacional, dado que se trata de un esfuerzo de paz interna, no es un conflicto armado internacional de Colombia, un conflicto armado no internacional. Sin embargo, el clamor universal por la paz también se predica de los conflictos armados no internacionales. Conflictos entre facciones, conflictos entre poblaciones, conflictos en el interior de los propios estados. O sea, la paz ya es un clamor internacional, de modo que yo no creo que las fuentes de apoyo internacional a los esfuerzos de paz en Colombia disminuyan. Por el contrario, Colombia es también, a través de lo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo que está haciendo el Gobierno Nacional a través de los programas con los cuales se está implementando el acuerdo de paz, todo esto constituye también un ejemplo para el mundo y una esperanza de que podemos, a partir de la paz, construir una nueva sociedad, una sociedad que está fundamentada en valores de la coexistencia pacífica, que son finalmente los valores que recoge y anima la Carta de las Naciones Unidas, los tratados internacionales, el sistema internacional y los sistemas nacionales que estamos uniformados en torno de la vigencia efectiva de la paz y de los derechos humanos. Doctor Douglas, queremos entrar ya en materia de los macrocasos que tiene en esa planeación que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz para tratar los temas de manera colectiva y de manera más eficiente. Iniciemos, doctor Douglas, con estas preguntas relacionadas con estos macrocasos que viene trabajando la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Ávila. Un saludo especial al doctor Cifuentes. Le habla Douglas Lorduy. Yo soy partícipe permanente de estos programas de La Voz del Derecho y me place mucho estar aquí en esta entrevista con usted. Doctor Cifuentes, sabemos que el componente judicial de la JEP, digamos que trabaja a partir de unos llamados macrocasos. Y yo quisiera que usted le explicara un poco a la audiencia cuál es esa metodología escogida, por qué es esa metodología escogida, y pudiéramos, digamos, empezar allí a partir de eso a hablar de, por ejemplo, el macrocaso de la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por los ex-FARC y para cuándo se puede esperar un fallo. Muy bien, Douglas, un saludo a usted. Sí, esta pregunta es muy importante. ¿Cuál es la unidad de trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cómo la Jurisdicción Especial para la Paz investiga, juzga y sanciona? Lo hace igual que un juez penal ordinario
o no obstante que se trata también de una justicia penal, porque sin duda estamos frente a gravísimos crímenes, tal vez los crímenes más graves de todo el elenco de crímenes. Estamos hablando de genocidio, de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra. En consecuencia, es una jurisdicción que tiene una competencia básicamente penal, pero la pregunta suya es cuál es la metodología, cómo se abordan los casos. Y hay una diferencia, digamos, que surge a primera vista. En la Jurisdicción Especial para la Paz no hablamos del caso a caso, no hablamos del homicidio, donde hay un homicida, una víctima, y una fiscalía que investiga a un juez ante el cual acusa. No estamos frente a casos singulares, lo cual no quiere decir que no se alimente de todos los casos singulares, no se alimente y no exija una respuesta en términos de verdad, de justicia, de reparación y no repetición respecto de los miles de hechos victimizantes. Lo que ocurre es que la unidad de trabajo nuestra se llama macrocaso. Eso yo creo que ya el país lo ha entendido. Un macrocaso es una multitud de hechos victimizantes que están ordenados con base en diferentes criterios, pero un criterio muy importante en esta materia son los patrones de criminalidad y el contexto. Entonces, los crímenes bajo la competencia de la JEP son los crímenes que se han cometido de manera sistemática contra la población civil y también contra los individuos, desde luego. Son ataques sistemáticos. La sistematicidad parte también de unos patrones, o sea, de un modus operandi en virtud del cual esos patrones de criminalidad se crearon, se diseñaron, ya sea teóricamente, de facto, se implementaron, y cómo eso se ha traducido en múltiples delitos, por ejemplo, homicidios, secuestros, desplazamientos, torturas, desapariciones forzadas, expoliación de tierra, etc. En consecuencia, tenemos un universo de miles de hechos victimizantes. E igualmente tenemos un conjunto de víctimas en la sociedad colombiana. Hablamos en Colombia de más de 9 millones de víctimas. Un macrocaso, en consecuencia, si usted lo pide aritméticamente, aglutina no un hecho victimizante, sino miles de hechos victimizantes, no un autor, sino muchos autores, y particularmente máximos responsables, que son los que organizan esos aparatos de poder y ponen en práctica unas modalidades específicas de criminalidad para perseguir ciertos objetivos a través de ellos, beneficiándose de los resultados finales. Y también esto se exterioriza en diferentes espacios territoriales y también afecta no solamente personas singulares, sino también comunidades enteras. Piénsese en las comunidades afrocolombianas, los indígenas, en estas poblaciones que han sido torturadas a lo largo del conflicto armado interno colombiano. En consecuencia, es esa unidad. Inicialmente le corresponde a una sala de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad, hacer una priorización, porque sería imposible comenzar investigando y juzgando todos los hechos victimizantes. Y por eso ella ha establecido unos criterios con base en los cuales comienza su tarea de investigación, que es la priorización, y esa priorización se hace en torno de macrocasos, o sea, de estas enormes unidades de trabajo y de investigación. Inicialmente se pusieron en marcha 7 grandes macrocasos, unos temáticos, por ejemplo, los delitos referidos al secuestro, que fueron recalificados con base en las normas del derecho internacional penal como toma de rehenes y otras graves afectaciones a los derechos humanos. La toma de rehenes, allí en ese macrocaso se determinaron más de 21.000 secuestros, más desapariciones forzadas, más homicidios, trato cruel y degradante a las personas, en fin.
Ese es un macrocaso. Y allí en ese macrocaso se comenzó a investigar esa política, esos patrones que fueron una idea central y una política de las FARC como una forma de financiación, una forma de control social y territorial y una forma para intercambiar guerrilleros con presos pertenecientes a sus filas. Y por eso, digamos, ahí se arma un macrocaso. Otro macrocaso, por ejemplo, tiene que ver con la Unión Patriótica. Hemos podido determinar que ese universo de delitos cometidos contra los miembros de la Unión Patriótica, los militantes de la Unión Patriótica, llegan a ser cerca de 8.000. Es una cifra que no se conocía en el país. Ese es un macrocaso que ya ocupa, digamos, a un grupo de investigadores con el objeto de determinar patrones y buscar determinar allí cuáles fueron esas líneas de conducta que deben ser objeto de sanción en lo que tienen en la cabeza de los máximos responsables. Otro caso tiene que ver con asesinatos y desapariciones de personas inocentes que se hicieron aparecer como si fueran guerrilleros muertos en combate para dar legitimidad a unas actuaciones de verdad oprobiosas. Ahí se ha hablado de que la sola dimensión de este macrocaso apunta a 6.402 hechos victimizantes. Entonces, ese es un macrocaso gigantesco. Otros macrocasos tienen que ver también con muchos hechos victimizantes que combinan unas afectaciones muy grandes a poblaciones vulnerables y que ocurren en espacios territoriales. Por ejemplo, Barbacoas, Nariño, ya hay un macrocaso, el norte del Cauca, sur del Valle, el Urabá, en fin, esos son macrocasos en los cuales se hacen. Y próximamente se va a adelantar una segunda ronda de priorizaciones en las que se sigue de manera simétrica investigando a las FARC y a Fuerza Pública desde la perspectiva del derecho penal interno e internacional. En un caso, FARC, por ejemplo, se van a seguir investigando lo que tiene que ver con control social y territorial, con métodos y medios ilícitos de guerra, con estructuras urbanas. Y esto pues se hace globalmente, tanto a los máximos responsables como los bloques de las FARC que estuvieron esparcidos territorialmente. En el caso de Fuerza Pública, la relación Fuerza Pública con terceros, agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública y paramilitarismo. Allí también surgirán otra serie de conductas. Y en relación con otro enorme macrocaso que seguramente se va a abrir, tiene que ver con las afectaciones a los pueblos étnicos en el país. Entonces, digamos, con eso, Douglas, usted puede ver cómo, repito, la unidad la unidad de medida, la unidad de investigación y juzgamiento de la jurisdicción no es el caso a caso, sino son los macrocasos que compendian miles de hechos victimizantes organizados a partir de ciertos ejes, patrones y en ciertos contextos. Ya se han iniciado 7 y la próxima priorización apunta a 3 macrocasos donde el eje fundamental son los actores armados como tales y todo su despliegue de violencia. Entonces sí hay una diferencia notoria entre la JEP y la justicia penal ordinaria. Y también eso es muy importante porque vendrán preguntas de ustedes si son los resultados. Sí. Sí. ¿Hacia dónde vamos? Entonces los resultados no pueden ser los propios que se le exigen a un juez penal ordinario. ¿Qué pasó con el homicidio de Pedro Pérez? ¿Qué pasó con estas violencia sexual contra esta persona? Estamos hablando de unas unidades de investigación gigantes. Esto no tiene antecedentes en Colombia. No tiene antecedentes. Correcto, doctor. Lo que usted escribe, pues digamos una metodología que se aparta estructuralmente, de la justicia penal tradicional, por decirlo de alguna manera, reviste, según su propia descripción y la realidad del trabajo que conocemos de la JEP, pues una complejidad enorme. Estos casos donde están involucrados
muchísimos victimarios a la vez que muchísimas víctimas y muchísimos hechos, pues, digamos, requieren una capacidad investigativa y de gestión procesal, pues, enorme. Entonces, la pregunta que sigue sería, ¿podemos esperar, debemos tener esperanza en obtener resultados, no solo en materia de verdad, que ya es tremendamente importante, sino también en materia de justicia, puesto que las víctimas individuales tienen, digamos, derecho a esa justicia? Y entonces, digamos, ¿cómo el diseño de la JEP puede, digamos, determinar que en efecto pueda haber resultados si uno pudiera decir, hombre, hay una cantidad de hechos de estos que están involucrados o incluidos en estos macrocasos que estuvieron en manos de la justicia ordinaria durante muchos años con absoluta impunidad, y eso que eran, digamos, hechos individuales? ¿Cómo podemos esperar que, siendo que son miles de hechos, podamos obtener un resultado al respecto? Douglas, pues allí está el enorme desafío. El reto. Y justamente a través de la voz del derecho, tengo que decir que ese es el desafío del Estado de Derecho colombiano. Un desafío gigantesco. Y en este sentido, no caracteriza a la JEP, ni la puede caracterizar el adanismo, pensar que es el origen de la creación. Por el contrario, digo que es un desafío del Estado de Derecho porque la JEP investiga sobre lo investigado, juzga a partir de lo que ha sido juzgado, y avanza de ahí en adelante. Ese es su umbral. O sea, aquí no se trata solamente de reconocer el esfuerzo de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino reconocer el esfuerzo de todos los jueces colombianos, el enorme esfuerzo de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, órganos de control, porque el primer insumo de la jurisdicción para investigar y sancionar máximos responsables en estos macrocasos que se van abriendo, ese insumo lo recibe de la justicia ordinaria. Usted decía, vamos nosotros a investigar un compendio de hechos punibles. Pues la primera tarea de la jurisdicción es recoger todo lo que ha investigado el Estado colombiano en el pasado, o sea, antes del 1 de diciembre de 2016. Nos corresponde determinar en los últimos 50 años que preceden a esa fecha todo lo que ha investigado. Lo primero que hace un magistrado o magistrada de la JEP es buscar en todo el país que le envíen todos los expedientes. Unos son sentencias ya condenatorias. Otros son apenas apertura de investigaciones. Otros son investigaciones que se archivaron. Ustedes se pueden imaginar lo que significa, en el caso de secuestros, haber aglutinado todos los expedientes sobre secuestros, más de 21.000 casos, donde o no se investigó, o se archivó, o se inició una investigación, o se culminó con sentencias, inclusive de la Corte Suprema de Justicia. No podemos decir que en Colombia haya habido una impunidad total en el pasado. No, realmente estamos advirtiendo que los jueces colombianos también investigaron, también juzgaron, pero es una tarea enorme que desbordaba la jurisdicción, y por eso se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, para completar el esfuerzo ya iniciado en el pasado por la justicia ordinaria. Tenemos una relación de complementariedad con la justicia ordinaria. Hemos observado grandes decisiones judiciales, muy buenas investigaciones, también naturalmente vacíos y no investigación. Y nos toca a nosotros llenar esos vacíos y completar esa investigación desde una cierta perspectiva. No todo se va a poder investigar, no todo se va a poder juzgar, por eso la misión es apuntar a los máximos responsables de los delitos más graves, a los máximos responsables. Eso no, ningún sistema judicial para 50 años de conflicto puede decir que en cada uno de los casos va a tener una determinación. Es imposible. Entonces, por eso se organiza como macrocasos, y por eso hablamos de patrón de criminalidad.
Y lo que tenemos que ubicar es el patrón de criminalidad del macrocaso para señalar que él es el máximo responsable, y de esa manera en ellos se va a reflejar todo el oprobio, todo el castigo, todo el rechazo correspondiente. Y eso es lo que hace la jurisdicción. Entonces, primero es recopilar y recibir todo el material investigativo y todas las sentencias que han podido dictarse. Dos, recibir algo que es también supremamente importante, y es bueno que a través de la voz del derecho se conozca, ya lo que dicen las víctimas. Lo más central en la jurisdicción son las víctimas. Es que víctimas, se habla de víctimas en términos muy retóricos, las víctimas. Primero que todo, casi que el 20% de la población colombiana son víctimas del conflicto armado. Son 50 años de conflicto armado. Es un país de víctimas. Entonces, aquí se les dio un canal, no administrativo, sino judicial. Hemos recibido cerca de 500 informes de víctimas. Las víctimas se han organizado. También hay que reconocer, aquí no estamos también frente a esta fenomenología adanista. No, Colombia ha sido un país que por lo menos ha puesto en marcha una institucionalidad fuerte en materia de víctimas, unidad de víctimas, y otras instituciones, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Entonces, estas víctimas ya cada vez más organizadas han presentado informes muy importantes, porque esos informes señalan temporalidades de violencia, formas de violencia, modalidades. ¿Quién más conoce de un delito? Ahí sí, caso a caso, y no son las víctimas. Claro. ¿Ya? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, esos informes de víctimas también aglutinan, suman todo lo que podría llamarse el inventario de daños y de actuaciones propias. Esta es la primera vez que en un Estado, y lo digo en términos mundiales, ya los procedimientos judiciales se alimentan de todo lo que dicen las víctimas a través de sus informes. Son 500 informes de víctimas. Ustedes no se pueden imaginar el torrente de verdad que surge de las propias víctimas. Y entre más confianza viene aquilatando la jurisdicción, pues llega más informes de víctimas, más verdad de las víctimas. Pues eso es parte del diseño de la jurisdicción. El diseño de la jurisdicción está basado en una metodología que también es importante precisar, y es que funciona, digamos, de dos maneras. Digamos, es un tren que tiene dos marchas. La primera marcha es el vagón de entrada a esta jurisdicción. A esta jurisdicción, los que han sido condenados antes de 50 años por esos crímenes de competencia de la jurisdicción, los que han sido investigados, los que además sienten que han cometido algún acto en ese sentido, llegan a la jurisdicción. Unos, repito, obligatoriamente tienen que llegar militares y FARC. Otros, terceros y agentes no pertenecientes a la fuerza pública lo hacen voluntariamente. Todos ellos llegan a un vagón. ¿Qué vagón es ese? El vagón de lo que se denomina la justicia no adversarial. Hay otro vagón que tiene otra marcha, que es la justicia adversarial. Pero primero ingresan por el vagón de la justicia no adversarial. ¿Cuál es la regla básica de ese vagón? Si estas personas dicen toda la verdad y asumen responsabilidad, pueden tener una sanción. De todas formas van a tener sanción. Pero esa sanción se llama en la legislación colombiana sanción propia. Podríamos llamarla sanción restaurativa. El máximo responsable puede recibir de 5 a 8 años, el menos responsable de 2 a 5 años, el partícipe no determinante, una sanción que tiene dos componentes. Uno restrictivo de la libertad, no privativo de la libertad, restrictivo de la libertad. Tu libertad de circulación se restringe a lo que podría ser una zona veredal. Y tiene durante
ese periodo de tiempo, 8 años, que trabajar para las víctimas. Eso se llama TOA, Trabajos, Obras y Actividades de Contenido Reparable. Son proyectos que por iniciativa de los propios sancionados o de la propia jurisdicción, en virtud de los cuales se insertan en programas, trabajos o actividades estatales que tengan mucho que ver con restauración del daño a lo largo del territorio nacional. Hablamos, por ejemplo, de desminado. Hablamos de reforestación, de restauración ambiental. Hablamos de reconstrucción de infraestructura, reconstrucción. Hubo mucha destrucción de infraestructura en el país. Podemos hablar de actividades importantes de memoria, o sea, de una forma también de responder y de satisfacer exigencias de las comunidades y los individuos más afectados en el conflicto. Bueno, entonces, si les decía, en ese vagón de la justicia no adversarial, la condición es decir la verdad. O sea, a diferencia de la justicia penal ordinaria, aquí ingresan y no se pueden quedar callados. O sea, no deben usar la careta. Claro. Tienen que hablar. Tienen que revelar lo que hicieron. El silencio no es la regla en ese vagón. Por el contrario, en ese vagón tienen que decir la verdad de manera exhaustiva y detallada. Así lo dice la Constitución Política. Y tienen que asumir la responsabilidad. Obviamente que si no es responsable no está nadie obligado ni forzado a hacerlo. Pero puede señalar qué fue lo que pasó, qué vio, quién mató, quién secuestró, quién desapareció. Es que realmente los que llegan acá son personas que han estado dentro de todo ese ejercicio y en esos contextos. O sea, no son personas ángeles o seres, digamos, que habitaban un espacio extraterrestre. Entonces, repito, aquí no es el silencio. No, es la verdad. La verdad hay que expresarla. O sea, tienen que actuar con voz, la voz de ellos. Entonces, ese vagón puede llevar a la justicia restaurativa de manera directa y a una restricción de la libertad. Y ustedes piensen que si ese vagón funciona, pues eso les sirve a las víctimas para comenzar, porque van a conocer lo que pasó. Ese dolor, ese duelo, esa forma de exigencia de no revictimización, que es el olvido, que es el secreto, que es no revelar lo que pasó, pues tiene su fin, es muy importante. Y al mismo tiempo se inicia una tarea de reconciliación, de restauración, de un tejido social profundamente dañado en Colombia, deteriorado. O sea, Colombia es un país muy bello, pero muy triste. No sé, yo no creo que sea el país más feliz del mundo, sinceramente, con tanto crimen, con tanta desaparición, con tanto desplazamiento, con tanta destrucción del campo, con tanta frustración existencial. No lo puede ser, me revelo. Sería torpe la población colombiana ser la más feliz del mundo ante esa situación. Entonces, esta justicia llamada restaurativa, y la justicia restaurativa no es tampoco inédita en Colombia. Hablamos en delincuencia juvenil de la restauración, en derecho de familia, pero aquí también en escala, vamos a subir la curva de la justicia restaurativa. Una vez más digo, esto es inédito en el mundo, por eso el apoyo de la comunidad internacional a la JEP, no crean que es tampoco, digámoslo así, gratuito, obedece a que es una experiencia que si funciona se vuelve un laboratorio importante hacia el futuro para muchos conflictos armados internos y además para el tratamiento del derecho penal y de lo que es el concepto de pena y de sanción. O sea, aquí lo que el país va a observar es la justicia restaurativa y la va a vivir. La justicia restaurativa es reconciliación. Ahora, ustedes piensen, estamos todavía en el primer vagón, ¿cierto? Sí, falta el segundo. ¿Ustedes creen que es fácil? Piensen un segundo. ¿Ustedes creen que es fácil? Para quien perpetró crímenes horrendos, horrendos,
revelar lo que hizo? Sí, es muy ¿Ustedes difícil. creen que es fácil? Muy complejo. ¿Ya? ¿Ustedes creen que es fácil hacerlo además ante las víctimas? Miren, hemos tenido aquí en la jurisdicción, Las lo audiencias. llamamos versión, Ujú. y esto, digamos, conmovió al fiscal de la Corte Penal Internacional. Hemos tenido unas escenas conmovedoras, de, por ejemplo, personas que ya han sido investigadas y condenadas por un delito grave, y están en ese vagón, y le dicen a los togados, a los magistrados de la JEP: señores, quiero decirles aquí lo que no les he dicho, lo que no he dicho en la justicia ordinaria. Cierto, yo cometí ese delito. Sí, yo maté, yo desaparecí, pero también desaparecí a 8 más. Y entonces, ¿dónde están los 8 más? E indica dónde están y quiénes fueron. Eso es. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Sí, es un proceso muy Entonces, complejo. eso, digamos, ese es el que revela verdad detallada y exhaustiva. Obvio, podrían decir ustedes: no, sí, pero él está interesado en la sanción propia. Bueno, había podido simplemente decir lo otro y no ocultar lo otro. Tienen que decir la verdad. Eso inicia un proceso de sanación, un cambio de personalidad, un mirar el pasado desde la perspectiva del yo distinta, una visión prospectiva del yo hacia el futuro. Ujú. Y lo propio ocurre con la víctima. Lo propio ocurre con la víctima. La víctima se enfrenta a una verdad dura, pero una verdad que no conocía en sus detalles, en sus aspectos concretos. Y esa víctima también comienza, digámoslo así, a tener una otra concepción distinta hacia el futuro de su existencia. Y si a eso le agregamos un contexto que es el que tenemos que construir entre el Estado colombiano y la JEP a fondo, que es el restaurativo, en proyectos importantes en el país, proyectos importantes, reconstrucción de escuelas, como decía, desminado, este territorio que ha sido devastado, volverlo otra vez más verde, trabajar en temas de agua, de saneamiento ambiental y demás. Si ven que los que dijeron la verdad y tienen estas sanciones están restaurando a las víctimas, trabajando para las víctimas, ¿no creen que esto va a cambiar? ¿O es preferible tenerlos 60 años en la Modelo, Una mazmorra. Sí. muriéndose en una celda? Eso no era posible. ¿Sirve eso? Entonces, estamos frente a un concepto distinto de justicia. Bueno, ese es el vagón en el que estamos. Es un vagón forzoso, todos transcurren, van por allí. Pasamos al otro vagón. Si no dicen la verdad, si no es completa, y aquí hay que introducir a través de la voz del derecho un verbo muy importante, y ustedes lo han escuchado de la JEP, que se llama contrastar. El verbo contrastar. O sea, no crean que nosotros simplemente oímos a los comparecientes y creemos lo que ellos dicen. Sin más, no. Tenemos que poner filtros. El primer filtro de las víctimas, claro, que están frente a ellos. Eso es muy potente como filtro. Y las organizaciones de víctimas muy empoderadas que están frente a ellos. Ese es un filtro impresionante. Pero además, nosotros tenemos que contrastar todo lo que hizo la justicia ordinaria, lo que han dicho los expertos, todo lo que se ha escrito en Colombia sobre esto, y Colombia es un país donde se ha escrito mucho, la memoria histórica de la cual ya posee el país, las pruebas que decretamos, las versiones de unos y otros. Dice esto el soldado, pero esto dice el teniente, pero esto dice la víctima. Entonces tenemos que contrastar, depurar. La Jurisdicción Especial para la Paz es hoy el órgano de justicia que tiene mejor tecnología judicial en materia de datos y cruce de datos. Eso es una cosa supremamente importante para decirlo. Nosotros somos, sí, justicia del siglo XXI. Eso dijo, entre otras cosas, vuelvo a citar el fiscal Khan, dijo: estoy impresionado. Entonces, justicia de clase mundial. Y la verdad es así, ha hecho un enorme esfuerzo el Estado colombiano para esta jurisdicción, en el sentido de tener un soporte tecnológico muy fuerte. Pero no solamente lo tecnológico, sino que se tiene que contrastar territorialmente, geográficamente, los datos, históricamente, secuencias, y también tener una visión, digamos, no solamente de abogados, de psicólogos, de sociólogos, de ingenieros. Esto es un tema de contrastación, pero en sentido fuerte. Digámoslo así, cuando
comienza la Jurisdicción Especial para la Paz, la jurisdicción en materia de conocimiento tiene 0. Al año 1 aumenta la curva de conocimiento, el año 2 la aumenta, 3 la aumenta, 4 la aumenta. Nosotros vamos a hacer en materia de conflicto armado interno una potencia epistémica, o sea, el conocimiento que acumulamos y contratamos cada vez es mayor. Los primeros 7 macrocasos nutren los siguientes. Lo que ya conocemos de las FARC, lo que hemos visto, los primeros 7 macrocasos, digamos, ya lo que sigue nos sirve y lo aumentamos. Lo que conocemos de fuerza pública, lo que nos dicen testigos, o sea, todo eso se va cruzando de una manera impresionante, lo que dicen las víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Primer vagón, actúan en silencio, callan, entonces se pasan al segundo vagón, entonces al segundo vagón. El segundo vagón es la justicia adversarial. Ahí sí, la Fiscalía Interna de la jurisdicción, que se llama Unidad de Investigación y Acusación, tiene que acusar a esa persona reticente, silenciosa, mentirosa, manipuladora, y si es máximo responsable, se inicia entonces un juicio penal como tal, al cabo del cual, si logramos vencer la presunción de inocencia de esa persona, si es declarado culpable y responsable, puede tener una pena de prisión hasta de 20 años. Entonces, la jurisdicción tiene 2 vagones, 2 modalidades de investigación y juzgamiento. En una da una oportunidad de verdad y de reparación. En la segunda ya es porque no se dio y pasamos entonces a un tratamiento, digámoslo así, ya más ordinario, más clásico, pero está la combinación de los 2. Ustedes van a preguntar, bueno, ¿hasta ahora qué ha resultado? Hasta ahora ha resultado que frente a las imputaciones, cerca del 95% de los imputados, máximos responsables, aceptan responsabilidad plena y entregan la verdad. O sea, el vagón 1 está funcionando. Jimena, bienvenida a La Voz del Derecho y su pregunta para el doctor Eduardo Cifuentes. Muy buenos días, doctor Eduardo Cifuentes. A ver, le pregunto, en un escenario positivo y futuro de nuestro país, ¿cuál es el incentivo por parte del Estado para la no repetición de todos estos crímenes? Muy buena pregunta, María Jimena. O sea, la no repetición tiene 2 facetas. Una faceta individual y una faceta colectiva o sistémica. Una faceta individual es la siguiente: la persona que ha sido sancionada pues no puede incurrir en la criminalidad ni reincidir. Y yo creo que se espera que después de todo este procedimiento estas personas no lo puedan hacer. En términos, digamos, mucho más genéricos, diríamos que en lo que tiene que ver con las FARC, que fue el intento frustrado de llegar al poder por la vía de la violencia, lo que queremos nosotros es cimentar la idea, fuerza, de que hacia el futuro esa vía está totalmente clausurada y que por consiguiente esto permite fortalecer la democracia colombiana. O sea, las FARC entregan las armas, se someten a la justicia, pero ingresan a la vida política. Entonces, ese es un punto, digamos, como enseñanza histórica que es muy importante. Es también, digamos, lo que está en juego, es que ya la guerrilla fracasó en Colombia, la sublevación fracasó, derrocar el régimen democrático fracasó en Colombia. Ese sería un punto importante. Y también que los individuos sancionados no vuelvan a eso. Sin embargo, desde el punto de vista más sistémico, yo diría, la justicia especial para la paz es una justicia que no solamente mira el pasado, o sea, estudia crímenes cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, sino que lo hace con el objeto también de plantear los referentes de una justicia prospectiva hacia el futuro. En las normas procesales de la jurisdicción se indica que los jueces deben tomar en consideración, los jueces de la JEP, la situación anterior a la perpetración de estos graves crímenes,
la que existía en el momento en que estos se llevaron a cabo y la que existe actualmente, con el objeto de que los fallos de la JEP sean en lo posible estructurales. Esto es, tomen en consideración también condiciones objetivas para que no puedan volverse a repetir. En buena medida, las medidas de restauración, de reparación, buscan restañar el tejido social roto, o sea, buscan suturar esas heridas para evitar no repetición. La no repetición es, por ejemplo, no mantener buena parte del territorio nacional sin la presencia de fuerza pública, sin la presencia del Estado Social de Derecho. Estos proyectos restaurativos buscan llevar vías de comunicación, buscan adecuar la infraestructura, buscan que también todo el Estado se haga presente y que también los ejes centrales del acuerdo de paz, como la reforma rural integral, la solución a los problemas de las drogas ilícitas, la generación de derechos económicos, sociales y culturales se dé. Y en ese sentido, en la medida en que Colombia no solamente dicte sentencias por la vía de la JEP, sancionando a máximos responsables, sino que todo el Estado colombiano, y diría yo la sociedad, el empresariado, se haga cargo, sobre todo de la situación de estos sujetos poblacionales muy vulnerables, de estas zonas periféricas del territorio nacional, que vienen a ser más del 50% del territorio nacional, se vean llenadas de Estado y de vida social en términos de un Estado social de derecho. Es lo que yo he denominado, queridos amigos y amigas, la deficiente estatalidad del Estado colombiano, o sea, la baja estatalidad. Nosotros tenemos un Estado, o sea, si nosotros pudiéramos tener un indicador de estatalidad, estamos en Bogotá, en ciertas zonas de Bogotá tenemos 100% de Estado, en otras baja al 50%, en otras termina en el 10%, en otras está bajo 0%. Pero en buena parte del territorio nacional, este indicador de estatalidad es bajo. 0. Entonces, eso es lo que implica también el acuerdo de paz y la JEP, pero también otros componentes del acuerdo de paz y particularmente la Constitución, que es llevar a que las disposiciones constitucionales en lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales se pongan en marcha, se efectivicen. Que nosotros estando en Leticia tengamos el mismo Estado que tenemos en Bogotá y en Medellín, que si vamos nosotros a Fortul sea el mismo Estado, que si estamos en el Catatumbo, en Colombia, estemos en el mismo Estado, y los niños del Catatumbo y las niñas estén en el mismo Estado, y los padres de familia en el mismo Estado. Es que Colombia, estamos en el siglo XXI, Colombia es un país que tiene un nivel de desarrollo suficiente para poder extender su estatalidad y cumplir con los mínimos de un Estado social de derecho. Y esto significa realmente la paz en Colombia. La estabilidad de la paz en Colombia se logra ciertamente a través de sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también de la construcción efectiva del Estado social de derecho, particularmente en aquellas zonas que fueron más afectadas. Y esto, ya llegando al final de esta interesante entrevista, doctor Eduardo Cifuentes, nos da la razón de cómo la Constitución del 91 iba por un camino con un garantista para todos los derechos en salud, en educación, pero con un modelo económico que no respondió a esa expectativa de la Constitución. O sea, se privatizó la salud, se privatizó la educación, se privatizaron, inclusive se está clamando por privatizar todos los sistemas de la justicia en Colombia. Igualmente se le entregó al mercado el sistema electoral, al mercado se le ha entregado la mayoría del servicio de salud, entonces se volvió un negocio absolutamente todo, y eso, lo que usted está diciendo, doctor Eduardo Cifuentes, no le permite al Estado colombiano actuar en todas las regiones del país con la fortaleza que se necesita. Doctor Douglas, ¿tiene alguna pregunta final para el doctor Cifuentes? Sí, a mí me gustaría preguntarle al doctor Cifuentes si podremos algún día, por vía de la actuación de la JEP, de la justicia restaurativa que allí se haga, de la verdad que se logre, de la verdad sanadora que allí se logre, transformar este país y salir de este país de las emociones tristes del que hablaba Mauricio García Villegas y que usted hacía referencia hace un momento. ¿Cómo hacemos, sobre todo, para que una parte significativa de la población escéptica frente a este proceso en curso en la JEP, se monte en los resultados, en los buenos resultados del proceso de paz y podamos de verdad construir un proceso de reconciliación hacia un
un país diferente. Pues mire, ustedes, José Gregorio y yo, somos personas de la misma secta. Creemos en el derecho, la voz del derecho. Y realmente yo siento en lo que tiene que ver con la JEP, y por eso yo estoy en la JEP, es que se le ha dado una oportunidad al derecho de hacer un aporte a la sociedad. Yo creo que tenemos que interpretar que la Constitución del 91, que crea el Estado Social de Derecho, es una Constitución buena, que al cumplirla realmente podemos efectivamente integrar a la sociedad colombiana y buscar una mayor igualdad y buscar un bienestar mínimo y dignificar la existencia humana en Colombia. Pero esa Constitución tenía se le ha aplicado una tasa de descuento muy grande, o dos tasas de descuento, la pobreza y la violencia. Con la JEP, instituciones como estas, buscamos nosotros responder a la violencia y a través de reformas en clave de constitución del Estado Social de Derecho podemos también responderle a la pobreza. Yo creo que ese es el derecho en Colombia, es la Constitución más el acuerdo de paz. Uno más otro igual Estado Social de Derecho. En la medida en que seamos capaces de llevarlo a la práctica, y yo creo que se han hecho esfuerzos y se están haciendo esfuerzos, logramos eso. Quiero decirle esto, uno de las pérdidas enormes sufridas por el país, por este país verde, en este conflicto armado interno, es el campesinado colombiano. Nosotros perdimos los campesinos. Comunidades étnicas, y eso es un macro caso que viene muy grande, población, pueblos étnicos, pero campesinado, seguridad alimentaria. ¿Ya? Las brechas entre campo y ciudad se dispararon. Entonces, tenemos esa oportunidad. Yo creo que lo vamos a hacer. Yo tengo la utopía de que Colombia, en 10, 20 años, va a ser un país ejemplar. O sea, nosotros debemos aprender de esta violencia. Y Colombia va a ser la Suiza de América Latina en el sentido de un país democrático, pacífico. Yo no creo que los niños y las niñas de Colombia reincidan en esa violencia, pero obviamente para no reincidir tenemos que cumplir bien nuestra misión en la JEP y todas las entidades y nosotros como ciudadanos comulgar de verdad con el Estado Social de Derecho, y creo que Estado Social de Derecho, repito, más acuerdo de paz, eso bien cumplido es una victoria para el derecho y eso es el renacimiento de esta Colombia que tanto amamos. Última pregunta, Jimena, para el doctor Cifuentes, una última pregunta. Sí, señor. Doctor, la defensa de Otoniel radicó un memorial ante la JEP en la cual solicita que el Tribunal de Paz evalúe si concede en su favor la llamada garantía de no extradición. ¿De qué depende que esta garantía sea aceptada? Mire, yo soy magistrado de la sección de apelación. Naturalmente que tengo la respuesta en mi mente, pero no la puedo expresar. Sí, claro, por obvias razones. Doctor Cifuentes, llegamos al final, doctor Cifuentes, de esta interesante entrevista que esperamos no sea la última, y aquí en La Voz del Derecho los micrófonos abiertos permanentemente para seguir el enlace con la Oficina de Comunicaciones de la JEP para divulgar las acciones, los alcances y también las limitaciones y frustraciones, ¿por qué no? Porque en todas las entidades públicas también se presentan problemas, dificultades. Estaremos con mucho gusto aquí con el doctor José Gregorio Hernández a la orden para difundir los mensajes y las actividades que ustedes estén desarrollando en favor de la construcción de la paz en Colombia, doctor Cifuentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad que le han brindado a la JEP de comunicar su mensaje a través de La Voz del Derecho. Un abrazo muy grande a José Gregorio y a todos ustedes. Un excelente día, un buen día, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.